Y de la Argentina nos vamos a ir un poquito a la India, pero no está nada mal, porque tan enroscados estamos los argentinos que estamos buscando a aquellos que por ahí no tienen o profesan una fe que les complete la sabiduría o el conocimiento, la tranquilidad como para tener momentos de pensamiento, relajación y disfrute. Y encuentro. Exactamente, de encuentro al espíritu o al ser humano. Y a su vez que vamos aprendiendo también y ahí viene la primera pregunta, filosofías, disciplinas, conocimientos, definímelo vos, de lo que son estas artes milenarias, ¿no es cierto?, que pueden darse o en China, en este caso en India, que evidentemente les han servido y mucho. Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias al equipo por la invitación. ¿Cómo te presento? Como profesora diplomada en yoga terapéutico, ¿está bueno eso? Está muy bien. ¿Y cómo es ser, dónde se estudia una carrera de estas? Bueno, ahora tenemos muchísima oferta de escuelas. De hecho, el yoga fue algo que llegó a Occidente el siglo pasado. Ajá. Sobre todo en Estados Unidos se pusieron las 7 principales escuelas, pero a las pocas décadas Argentina tuvo su primera escuela con Indra Devi, y Argentina en este sentido fue de los primeros países vanguardistas que abrazaron a la escuela de Indra Devi y a estas primeras prácticas que estaban vistas con muchísimo recelo, con mucha duda. Era también en ese entonces la época de las sectas, con lo cual había... Todo lo que no fuera catolicismo era secta, malo, mal, diablo. Se desconocía profundamente el cuerpo de conocimiento que significaba el yoga. Y India lo hizo cuando mandó a estos grandes maestros. Uno de ellos, el más influyente, Paramahansa Yogananda, realmente ha hecho una tarea increíble. Era con la intención de unificar Occidente y Oriente, sobre todo en un nivel de creencias, en un nivel de paradigma. A sabiendas de que esto quizás llegaría en estos tiempos y iba a ser uno de los recursos y de los saberes más invaluables para pasar esta transición. Que es una transición. Alguien soñaba que miles de años después algo tenía que unir Oriente con Occidente. Exacto. Increíble. Y este cuerpo de conocimiento es la ciencia más antigua de la que disponemos. Y hablo de ciencia, porque es un... Ya estamos hablando de ciencia, o sea que no es ni religión, no es una creencia, no es una religión. Podemos hablar de filosofía, quizás si pensamos en que propone... No es un nuevo paradigma, es retomar una manera de mirarnos a nosotros mismos, que es mirarnos bajo la lupa de la unidad, de que no está separada la mente del cuerpo, ni el cuerpo de las emociones, ni mi cuerpo de un sentido espiritual de la vida. Ajá. Digamos, estas cosas están profundamente entrelazadas y unidas entre sí. Y hay que retomarse en esos espacios de vivencia, porque nuestra vivencia cotidiana, además de mucho estrés, es que estamos separados de todo. Nos sentimos como en una especie de separación existencial, ¿no? Separados de la naturaleza, separados de vos, ¿no? Separadas mis partes entre sí. Hasta hablamos a veces de uno mismo en tercera persona. Imagínate si nos separamos, ¿no? ¿Cómo nos puedo objetivamos? Controlar mi mente. ¿Y dónde está tu mente? Bien. No, mi cuerpo dice una cosa, mi mente dice otra, y es como que vamos partiendo. ¿Y el dedo gordo qué dice? Falta que esto, claro. Y en realidad somos una unidad. Entonces el yoga en este sentido, lo primero que nos propone es cambiar la visión, cambiar la cabeza, diríamos hoy, ¿no? Para ir a practicar yoga tenemos que abrirnos por lo menos a la posibilidad de creernos en unidad. Entonces este es el primer eje del yoga, le decís, con yi. Yoga, porque viene del yug, que significa unión. Okay. Es decir, el mismo origen de yoga la palabra es unir. Es unir. Yoga es unir unión. Lo que está separado. Mira qué bueno. Lo que está perceptivamente separado, porque es la percepción la que separa. Sí. Y entonces, ¿en qué se basa esta creencia? Porque estaban hablando recién, ustedes que saben un poco más del tema, y los dejo a ustedes, de 7 cuerpos, de... A ver, ¿cuáles son los ejes, los 10 mandamientos del yoga?
Lo primero que nos muestra el yoga es que no somos solo el cuerpo físico, que el cuerpo físico es solo uno de los campos vibracionales. Tenemos que empezar también a pensarnos energéticamente y en frecuencias. Tenemos que ir acostumbrándonos a pensarnos en niveles de frecuencia. Sí. Y el cuerpo vibra. De hecho, tiene muchas frecuencias si nos miden. Hoy la aparatología nos permite muchísimo corroborar el yoga, el cuerpo de conocimiento del yoga. Energía estática, tenemos de todo. Sí, y también vibra nuestro campo mental, y también vibran las emociones, que son cuerpos muy concretos, vibracionales, muy concretos porque habitan dentro nuestro, se alojan en el cuerpo, producen cosas y afectan el cuerpo. Pero también somos un campo energético, el famoso aura. Tenemos un cuerpo mucho más sutil que vibra mucho más alto, que es el cuerpo etérico, pránico, y el causal, el búdico y el átmico. Eso sería lo más parecido a lo que sería el alma. El alma. El alma. Y todos estos cuerpos son cuerpos acoplados de una manera armónica, naturalmente armónica. En equilibrio. En equilibrio, exacto, que se han desarmonizado. Y no solo acoplados, sino que estos niveles se afectan unos a otros y se interpenetran unos a otros. Entonces lo que pienso empieza a tener muchísima importancia, o cómo esté mi campo mental empieza a tener mucha importancia en términos, por ejemplo, de salud o enfermedad. Es muy hermoso ver que podemos asistir a que la ciencia occidental, a través de las neurociencias y de la medicina integracionista y demás, viene a avalar estos conceptos ya en términos de frecuencia. Se puede medir, se puede equilibrar, se pueden hacer muchas cosas. Por eso ya lo estás determinando como, más que una creencia, una ciencia. Es una ciencia y es un conjunto de técnicas muy precisas, muy eficaces y muy empíricas. Es decir, al poco tiempo de la práctica ya podemos empezar a ver resultados. Perfecto. No tenemos que hablar de creencia, tenemos que hablar de ciencia, ¿no? Tenemos que hablar de ciencia. Existen los pasos para ir comprobando cada una de estas cosas. Y obviamente el yoga nos abre una puerta importantísima. La disciplina nos ayuda a poder entrar en nosotros y conocernos, porque la mayor parte decimos que los conocemos, pero en realidad no sabemos quiénes somos. No, así como una paradoja, a veces comentamos con los grupos en los que participamos de estas vivencias, que no las llamo clase, las llamo vivencias de pensamiento y físicas, porque nos ocurren muchas cosas en esos espacios donde se guía un aprendizaje y una búsqueda, y decimos que conocemos más las aplicaciones del celular que las aplicaciones de nuestro cuerpo. Es cierto. Y sí, esto nos hace reír, pero es absolutamente cierto. Así que nos tenemos como que recuperar en el conocimiento más profundo de estos cuerpos, ¿no? Exacto. Si me permitiste, comparto una parábola del yoga muy, muy antigua, forma parte de un libro llamado el Bhagavad Gita, que forma parte del Mahabharata. Son libros muy, muy antiguos, emblemáticos de la sabiduría de la India, y dice que el ser humano es como un carruaje que transporta al príncipe. Sí. El príncipe es el alma, el ser, es el pasajero, es al que llevamos, y el carruaje es el cuerpo físico, que es quien nos viste, ¿no? Quien viste al alma es el cuerpo físico. Es un carruaje precioso, ornamentado, es un templo. Para la India este cuerpo es venerado, ¿no? Porque nos permite ese viaje. Sin carruaje no tenemos ninguna experiencia de vida. Y este carruaje tiene un chofer, tiene una lucecita, esos farolitos que alumbraban el camino, unas riendas que sujeta el chofer y 6 u 8 caballos, no me acuerdo. Y el chofer es el intelecto, es esta mente superior que, disciplinada y bien conocida, que es lo que el yoga nos permite, ir conociendo nuestro campo mental, ir dominándolo, no controlándolo, dominándolo mediante el conocimiento de sí mismo.
es el que va dirigiendo las riendas, que son el espíritu, ¿no? Un espíritu fortalecido que puede sujetar y conducir a los caballos. ¿Qué son? Y los caballos emociones. son las percepciones, toda la información que nos entra a través de los sentidos, los instintos, las pasiones desbocadas. De hecho, son caballos desbocados porque percibimos a veces muy desorganizadamente y muy fuertemente la impronta de afuera. Hermosa analogía. Y ahora te pregunto, Celeste, la verdad me asombra. Yo quisiera saber si en algún momento te pones nerviosa. Estoy muy nerviosa. Si tu Muy estado nerviosa. de nervios es el que vos estás reflejando, no quisiera saber tu estado de tranquilidad. Te felicito y envidio, te lo digo en serio. Ay, gracias. O sea, nunca una discusión, semejante control tenés de vos, o sea, de conocerte como para tener tan controlados esos caballos desbocados que todos los sanos tenemos por ahí que no practicamos yoga, lo aplicás plenamente todo el tiempo, toda la vida. ¿Cómo haces para tener ese control de vos mismo hacia afuera? No, la verdad es que es ir tratando de llevar a la práctica y sabiendo que va a haber recaídas. Ajá. Y sabiendo que la verdad es que es una conquista diaria. Cada día que salimos lidiamos con un estado mental. ¿Y cómo hacer para que todo te resbale? ¿Cómo hacer para teflonarse? No, quizá más que resbalar es lo que se va desarrollando fuertemente Asimilar. Sí, es integrar sin reaccionar. Quizá lo que más se trabaja es salir del piloto automático y salir de las reacciones automáticas. Okay. Entonces es muy importante ese observador imparcial, ese testigo imparcial, que es el que desarrolla el yoga, para poder darte cuenta que no sos solo tu cuerpo, ni sos solo el diálogo mental y esa cháchara, que es como un conventillo, el conventillo de la paloma, ni sos las emociones que te desbordan, y poder desapegarse un poco de esos cuerpos es lo que permite ir conociéndolos, ir conduciéndolos, conociéndolos y conduciéndolos. Así que no se trata de eliminar, sino de dirigir. Me encantó. Lindo. Estoy que empiezo yoga. Te vas a morir de angustia conmigo, te vas a pegar un palo hasta que me enseñes a conducir los caballos desbocados que tengo. Yo te diría y en Argentina. Sí, no. Más acá. Es complicado en Argentina, sí. Y cuando vos mencionabas al principio que empieza uno a ver los resultados de este saber conducir los caballos desbocados que uno mismo tiene, o los distintos cuerpos. Cuando uno empieza a ver esos resultados, ¿cuánto tiempo soy un aprendiz del yoga? ¿Cuánto tiempo empiezo a internalizar lo que voy aprendiendo? Los trabajos vos me decías, estas técnicas, que no son ejercicios, pero que son muy específicas mencionadas. Veo que hay primero, yo para hacer eso me tenés que internar porque ya estoy partido en 4, ¿no? Las chicas tienen una flexibilidad de cuerpo que fantástica. Yo tiro una gambita así y me partís, ¿no? Parita Karani podés hacer. Claro, bueno, ¿no? es un pie importante porque no importa el estado, el punto en el cual partimos. Ajá. Es para todos, es para todas las edades, incluso para niños que ya empiezan la práctica desde chicos. Es para todos los cuerpos. Es un camino a través del cuerpo. El cuerpo la verdad es que es un espacio de escenificación de cómo estamos llevando la vida. Por eso cuando esos caballos, el espíritu no puede controlar esos caballos, lo primero que choca, lo primero que vuelca es el carruaje. El cuerpo es el que recibe el embate, siempre. Claro. Por eso estamos en un momento de mucha enfermedad. Los cuerpos están atravesando mucho desequilibrio. Estamos haciendo un recorrido de mucha enfermedad en general. Y la primer pandemia ha sido el estrés, como fenómeno en todo el planeta. Entonces, lo primero es empezar a sosegar esos caballos. De verdad que es ¿Y cuánto tiempo? Bueno, primero, cada uno sabrá. Es que es un camino, es un camino de autodescubrimiento, y a veces haciendo lo mismo
vamos siendo transformados y cada vez la experiencia es diferente en lo mismo. Parece un contrasentido, pero lo importante para mí es que no lleguemos a la práctica del yoga como una actividad más de agenda en la que me anoto, ni como un gimnasio más. Sí que tiene increíbles beneficios. No sé si contamos con tiempo, pero es importante saber que vamos a obtener muchos beneficios de la práctica, pero el espíritu, las riendas, ¿no? Es perseverancia, es poco pero encarnado, digo yo, poquito pero encarnado. Una vez, bueno, es mejor que nada, pero haciéndolo, ¿no? Conservándolo un poco en el tiempo. Mucha tarea en casa, entonces, ¿no? Bueno, no solamente en el gimnasio o en el encuentro. La pandemia resultó un paso importante, porque muchas personas siguieron haciendo yoga con distintos facilitadores de todo el mundo en sus casas, y se dio cuenta que no es una actividad externa, se dio cuenta de que era una forma de vivir, una forma de conectarme con la vida, que es una forma gozosa. Sukha significa evolucionar a través ya del gozo, no del sufrimiento, ¿no? Basta, ya del sufrimiento hemos tenido hasta hoy. Cuando uno dice estoy en estado zen, ¿es parte del yoga también o es otra? Sí, es un estado particular, es a qué planos vibracionales podemos llevar nuestra actividad mental, y obviamente abre otro tipo de experiencias. ¿Tales que como? Es lo que se llama plena presencia. Okay. Que no es un estado donde me fui aislado, sino al contrario, sumamente lúcido y conectado con todo lo que nos rodea. Celeste, muchísimas gracias, porque en este 20 de junio, Día de la Bandera, creo que lo mejor que podía brindarle a esa bandera, ese símbolo que es la patria argentina, es tratar de que haya un encuentro fraternal, primero con nosotros mismos, como para después hacer un encuentro con el resto de los hermanos, y entre Occidente y Oriente. Ojalá que lo logremos también. Gracias a ustedes, gracias al equipo, gracias por el acompañamiento. Gracias a vos,